El poder de ella. El día de hoy estamos con una actriz colombiana que creció en las pantallas de la televisión, dándole vida a personajes que estoy seguro que ustedes recuerdan hasta el día de hoy. Viviana Navas, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Cuéntanos quién es Viviana Navas. Viviana Navas es un ser humano común y corriente que está experimentando una vida aquí en la Tierra, por decirlo así. Soy una mujer, madre de 2 hijos maravillosos, que me gusta mucho el arte en toda su expresión, especialmente la actuación, la escritura. Me gusta la pintura y pues soy humanista y me gusta mucho la vida. Cuéntanos qué soñaba Viviana cuando era chiquita. Ay, tan linda. Mira, desde que era chiquita siempre soñaba con ser actriz, cantante y bailarina de ballet y pintora. O sea, imagínate. Entonces yo me la pasaba actuando desde que tenía 4 años. En el jardín, en el colegio, siempre estaba ahí recitando poesías en el escenario, o sea, lo que fuera, yo estaba ya encaramada. Me gustaba pintar mucho cuando llegaba a mi casa y hacía mi papá en aquella época leía un cómic que se llamaba Condorito. Entonces él tenía como toda la colección de ese cómic de Condorito y entonces yo llegaba a pintar todos los personajes de ese cómic y yo los pintaba y me las pasaba pues y hacía unas pinturas divinas y me gustaba hacer cosas de plastilina y me hacía todos los pitufos en plastilina y no sé qué. Entonces yo soñaba todo el tiempo con el arte, imagínate, con ser artista. Y me la pasaba cantando, me aprendía todas las canciones y yo decía, no, es que yo voy a cantar, yo voy a bailar ballet, yo voy a actuar, no sé qué. Y bueno, la que más hice fue actuar. Digamos que la bailada de ballet también estudié, pero pues no lo llevé a un nivel profesional, digamos un nivel aficionado nada más. Y la pintura, pues también ahí va, es un nivel muy aficionado. La escritura sí estudié, literatura y un poco de dramaturgia y me gusta escribir, pero todavía o sea, digamos que no he sacado mi primer libro, pero pues sí escribo. Entonces, digamos que también a un nivel aficionado por ahora. Llegas a la actuación a los 16 años, ya de manera un poco más profesional. Cuéntanos cómo llegaste tú al gremio. Yo me gradué de bachiller muy chiquita, a los 15, y en mi high school había grupo de teatro, por supuesto, yo estaba ahí, y mi profesor de teatro me recomendó la Escuela Nacional de Arte Dramático de Bogotá, donde han salido muchísimos compañeros de la televisión colombiana que ustedes conocen. Entonces yo me presenté, yo dije, no, pues yo voy a estudiar eso, o sea, y me presenté porque como es una escuela pública, entonces había muchísima competencia y eso eran días enteros ¿cómo te digo yo? Exámenes que nos hacían. Entonces nos hacían examen escrito, de expresión corporal, de actuación y se presentaban muchos y pasábamos pocos. Y tuve la fortuna de pasar. Entonces entré a estudiar a la Escuela Nacional de Arte Dramático y ahí me desarrollé pues muchísimo más en todo lo que a mí me encantaba. Yo me sentía en el paraíso estudiando eso, imagínate, de adolescente y todo. Yo creo que para tu familia, el hecho de que tú les comunicaras que querías dedicarte a la actuación o al mundo artístico no fue una novedad, porque pues me estabas contando que desde muy chiquita quisiste hacerlo y lo dejabas muy claro. Pero igual cuéntanos cómo fue esa reacción familiar al tú decirles, bueno, ya, esto es en serio, me voy a dedicar a la actuación. Sabes que sí hubo muchas preguntas, o sea, me dijeron, ay, pero ¿de qué vas a vivir? ¿Cómo así? Piénsalo, no sé qué. Pero en últimas me apoyaron. O sea, en últimas me dijeron, bueno, pues sí, sí, eso es lo que quiere realmente, ¿no? Y yo creo que es que yo también he tenido siempre una personalidad muy aguerrida, muy fuerte en saber qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Entonces mi mamá también me conocía como era yo y mi papá, que en paz descanse, también. Entonces es como que yo siempre he hecho lo que yo pienso y cómo es y no sé qué. Entonces entrar en esas discusiones, pero realmente pues sí me apoyaron, ¿no? Eso fue chévere porque eso no es tan fácil, ¿no? En las familias. ¿Sientes que fuiste en algún modo rebelde? Siempre. Continúo a mi edad.
continúo siendo rebelde, crié a mis hijos de esa forma, libre pensadores, afuera de los patrones viejos y estandarizados. Yo siempre fui mi hija que hizo el personaje de Eva, siempre me dice, mamá, Eva es usted. Siempre me dice, de verdad, es que sí, porque siempre como con ese tipo de personalidad y no sé, es como la naturaleza mía, ¿no? Y mis hijos también salieron muy así. Entonces digamos que rompí mucho con una tradición familiar muy diferente. Yo venía de una familia católica, apostólica, romana, con otro tipo de tradición, otro tipo de educación. Entonces siempre me he considerado una rebelde. ¿Qué es lo más difícil de ser actriz? Imagínate, nuestra profesión es muy hermosa y es muy difícil al mismo tiempo. Yo te digo que lo más difícil, honestamente, no es la actuación en sí, no es crear un personaje, porque eso es supremamente divertido, no es las jornadas de grabación larguísimas, a mí no me importa, yo las amo. O sea, sí, lo más difícil para nosotros los actores es cuando no hay trabajo. Cuando no hay trabajo, honestamente te lo digo, eso es lo más difícil. Cuando no sabemos, cuando ese tiempo de espera, cuando no sabemos si nos va a salir trabajo o no, si nos llamaron, si perdimos el casting. Entonces, digamos que lo más difícil de la actuación es acostumbrarse, no diría yo la palabra, como estar muy dispuestos al rechazo, a que nos digan que no. No, es que este casting uno dice, pero si yo hice un personaje chévere, ¿cómo así? Ay, no quedé. Ay. Entonces uno soportar el no y seguir uno confiando en su capacidad como actor y seguir siendo positivo y automotivándose, ¿no? Esa es como la parte más difícil, realmente. Pues es común recibir no en diferentes aspectos de la vida de uno. ¿Has llegado tú a validarte por un mal resultado? Uy, eso es una parte muy interesante lo que me dices. Bueno, ahora con todo este fenómeno de las redes sociales, tenemos que estar muy fuertes, ¿sí? Y esto lo hablábamos con mi hija, porque digamos de pronto, no sé, ustedes las nuevas generaciones tal vez son más sensibles frente al ataque y el insulto de las personas, ¿no? Y me parece terrible eso, entonces se ponen muy mal. Digamos que yo ya tengo callo, no mentiras, o sea, es decir, como dicen, o sea, ya de pronto mi generación creció como en unos ambientes más toscos y somos más como, bueno, o sea, sí, como que es duro lidiar con eso, pero ya estoy en una época donde estoy muy centrada, pues porque ya soy también una mujer madura y todo eso, y lo logro lidiar, pero las juventudes no. Y eso es un tema complicado, porque he visto el bullying en las redes y es muy fuerte y eso trae unas consecuencias muy funestas. ¿Sí? Entonces uno no sabe todo lo que están expuestos los jovencitos también en las redes sociales y hay que tener mucho cuidado con eso, hay que hablar y no hay que dejarse afectar de eso, ¿no? Porque puede hacer mucho daño. Ustedes crecieron con eso desde pequeños y no saben cómo manejar eso y son muy sensibles. Es muy lindo uno ser sensible. La vulnerabilidad es un poder también, porque está ligado a la sensibilidad y eso es un superpoder, porque a través de eso tú aprendes mucho de la vida y también tienes muchas perspectivas humanas frente a todo, ¿no? Al ser sensible y vulnerable, ¿no? Llegas a TV Cine. Literalmente es como la casita donde todo comenzó. Cuéntanos cómo llegaste tú a TV Cine. Sí, yo llegué a TV Cine, como te dije, como te digo yo, como con un monólogo, así pues súper preparado, un personaje de una de las comedias más famosas de aquella época, ¿no? En aquella época Romeo y Buceta era la número 1 de la televisión colombiana. Y ¿De qué año estamos hablando? De 1991, mi amor. Imagínate. Eso fue muy excitante, ¿no? Entonces yo decía, wow, yo tengo que improvisar con todos estos actores famosísimos de la televisión colombiana, ¿no? Vicky Hernández, César Mora, bueno, había tantos ahí que yo decía, wow, ok, pero fue muy interesante porque yo tenía muchas bases teatrales y mi profesor Alfonso me ayudó muchísimo. Y para mí eran realmente ejercicios teatrales, ¿no? O sea, es decir, tener todos estos ejecutivos al frente y todos estos actores que me ponían a improvisar y se
toteaban de la risa con las cosas que salía Wendy Tatiana, porque yo le puse el nombre y todo Wendy Tatiana, y así quedó en la serie. O sea, yo llegué pues con tremenda propuesta. Y verlos reír y todo eso, pues yo decía, yo simplemente estoy haciendo lo que yo he aprendido, que es improvisar. Tengo unos compañeros actores y tengo un público, porque si yo me ponía a pensar, no, es que esta es la figura famosa, la otra, no, pues me hubiera friqueado y no hubiera hecho nada, me hubiera paralizado. Pero pues se hizo muy concienzudamente, entonces fue muy interesante para mí, aprendí muchísimo porque tuve la oportunidad de trabajar con gente increíble, con un director maravilloso que ya se nos fue de este plano, que fue Pepe Sánchez, que era un maravilloso director que me ayudó tanto porque pues era mi primer proyecto y era muy buen director, me daba muy buenas pautas para las escenas, y con toda esta cantidad de actores, que eso era improvisación venteada. O sea, a mí Pepe Sánchez me dijo, bueno, mamita, prepárese porque acá no respetan los libretos. Esto es improvisando. Y yo, uy, y ese fue mi primer día de grabación. Y yo dije, bueno, listo, pero muy segura, ¿no? Yo era muy segura, a pesar de los nervios. Yo decía, yo lo que sé hacer, que es actuar, o pues lo que estoy en eso, y ahí me defendí. ¿Qué te enseñó haber estado en Telecine? Bueno, me ratificó que se puede alcanzar los sueños, ¿sí? Se pueden hacer realidad, que estaba en el camino correcto, que yo siempre había luchado por, y sigo, o sea, sigo luchando a pesar de las dificultades, por lo que yo quiero hacer, por mi arte, por mi pasión, y que pues sí se puede hacer y se puede vivir de eso. Digamos que en aquella época yo decía, bueno, sí se puede. Sí, porque además yo en esa época empecé a ganar dinero y yo decía, wow, sí se puede hacer, ¿no? Entonces eso fue como que me abrió las puertas a esta nueva, a esa carrera que he tenido en la televisión colombiana, ¿no? Fue como me abrió la puerta, fue la primera puerta que se abrió en aquel momento y fue fascinante. Y desde ahí empecé un viaje de 35 años, ya voy para 36 años. Eh, 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 en la televisión colombiana, ¿no? Con altibajos, como te dije, pero pues fascinante también. Vamos a hablar de justamente esto de la novela que marcó a todo Colombia y que si hoy la vuelven a transmitir, estoy segura que todo el mundo la vuelve a ver. Cuéntanos cómo llegaste a Padres e Hijos. Mira, primero que todo, Laura, me encanta que tú me estés preguntando por Padres e Hijos, porque claro, eres muy joven y esto fue de hace 30 años, ¿sí? O sea, entonces yo digo, wow, qué chévere, ¿no? Y lo que acabas de decir me encanta, seguramente sería un éxito. Esto era Padres e Hijos. Patricia para mí fue muy especial porque tenía mucho que ver en mucho sentido con mi vida real. ¿Qué pasaba? Yo crecí porque yo quiero mucho a Colombiana de Televisión, que era el que producía ese programa, y a Malcolm Aponte, que era pues el productor general, y él estuvo conmigo en todo mi proceso, porque después después hice Superlupe con ellos, ¿sí? Y pues para mí Malcolm era también, o sea, era muy cercano, era como, sí, o sea, era mi primer jefe, pues, pero era como papá, yo no sé, yo lo veía a él como un ídolo. Y entonces él era el productor y entonces yo me sentía muy cercana a esa productora y resulta que yo era vecina y muy amiga también de corazón de los escritores. Entonces éramos todos como ves, era una familia detrás de cámaras también. Yo crecí con esa producción, yo me hice madre por primera vez en esa producción. Cuando yo quedo embarazada muy joven, yo me preocupé porque entonces yo fui y hablé con los, pues de una, con Malcolm y los escritores y les dije, ay, yo no sé qué va a pasar con Patricia porque les voy a contar, es que estoy embarazada y voy a tener un bebé. Y yo dije, no, pues ya se me acabó el trabajo, pensé yo. Cuando me contestan ellos todos divinos, no, no pasa nada. Entonces vamos a embarazar a Patricia. Y yo, ¿qué? Y divinos. Y entonces le escribieron la historia que Patricia se embarazaba y todo. O sea, y que tenía ahí el hijo. Y entonces después, bueno, pues tu propio hijo hace hijo de Patricia, imagínate. Entonces ha sido muy bonito porque ha sido como una mezcla entre mi vida y lo que fue ese personaje. Y así también, y así me ha pasado a lo largo de mi carrera, porque con Francisca también, ella estuvo haciendo hija mía en las noches de Luciana, sí, o sea, muy chiquita también. Entonces, mis dos hijos crecieron en teatros y en set de grabación.
Entonces, pero eso también es lindo. Ellos también se acostumbraron como a que la mamá pues sí era artista y pues era así, era diferente, ¿no? Y mira que es muy bonito porque aparte no solo nos estás hablando de tu vida y de la de Patricia, sino que aparte nos estás diciendo que la televisión y la escritura tiene un poder muy grande y es que lo puedes moldear a tu suceso de la vida real. Sí, y eso para mí me pareció muy afortunado que ellos dijeran, le escribimos esa historia a Patricia, que es un poco parecida a tu historia, que quedó embarazada, que esto, que lo otro, ¿me entiendes? Entonces era increíble, se mezclaba la realidad y la fantasía. Patricia, yo creo que fue un personaje muy bonito en Padres de Hijos. Cuéntanos a ti qué te enseñó ella. Uy, me enseñó de la amistad bastante, porque pues ella era una amiga de la familia, ¿no? Era la amiga de Natalia y era la super amiga y no sé qué. Y en la vida real todo eso, es que por eso te digo, eso fue un entrelazado increíble porque es que ya uno ni diferenciaba. Eso fue un proceso en que todos nos hicimos como una familia, entonces ellos eran mis amigos realmente. Y en aquel momento, tanto Patricia era muy cercana a la familia, detrás de cámaras yo era muy cercana a Ana María, a la mamá, por ejemplo, que era Luz Estela Luengas. Ella y yo nos volvimos amiguísimas, lo mismo con Tania, lo mismo con Naren. Entonces esto era, grabábamos, pero la familia continuaba, decían corte, fuera del aire, pero nosotros seguíamos, o sea, nosotros éramos, bueno, nos vamos a reunir en tal casa, bueno, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Entonces para mí fue una gran familia. Yo crecí con ellos, entonces yo puedo decir, ellos fueron una gran familia, un gran apoyo, y cuando fui madre también lo fueron y eso lo agradezco enormemente. Porque Hoy en día, ¿qué tienes tú que agradecerle a Padres de Hijos? la experiencia que me brindó en mi juventud. Con Padres e Hijos yo hice una escuela muy difícil, o sea, está toda la parte linda familiar y todo eso, pero la parte profesional. Yo le agradezco a Roberto Reyes, que también en paz descanse. Se fueron varios compañeros. Se fue Conrado, que era el esposo de Patricia, también ya pasó a otro plano. Se fue Roberto, bueno, ya se han ido. Pero yo le agradezco porque a nosotros nos tocaba hacer muchísimas escenas al día en aquella época. Yo a la gente le cuento y no me creían. Había momentos en que teníamos que hacer 60 escenas al día. Yo ahorita digo eso y mi hija dice, ¿qué? Dios, y yo le digo, sí. Ok, ¿qué es lo bueno de eso? Con Roberto era muy exigente y se trabajaba como si fuera en teatro. Entonces uno tenía que estar muy concentrado. Entonces a mí me dio un training impresionante, Padres e Hijos, porque él llegaba y marcaba 10 escenas de una. Y entonces yo tenía que desarrollar una memoria impresionante para que no se me olvidaran los movimientos de cámara, dónde, con qué texto era que hacía. Y no era que marcara una, porque ya una es complejo. 10 y ya, y quedaban marcadas y uno decía, qué susto donde uno vaya y se equivoque, ¿sí? O sea, entonces a mí me dio como esa agilidad, digamos, me dio mucha agilidad mental, desarrollé memoria, desarrollé agilidad en el escenario para solucionar, o sea, como casi como si fuera también teatro. Entonces, eso me dio a mí muchísima cancha, como dicen popularmente. Yo le agradezco mucho eso a Padres e Hijos. Ahorita me estás diciendo que en su momento grababas 60 escenas y le dices esto a Francisca ahorita y queda aterrada. ¿Cómo sientes tú, aparte de esto, que ha evolucionado el gremio de la actuación? Hemos evolucionado en muchos aspectos, digamos, a nivel de derechos laborales. ¿Sí? Anteriormente, pues eran unas jornadas muy difíciles, muy difíciles porque no había como unas regulaciones necesarias que deben tener todos los trabajadores, ¿no? En Colombia. No la sabía en el gremio, creo que ni siquiera en otros gremios, ¿verdad? Entonces en aquella época como que bueno, pues uno decía, pues es lo que tocó y pues uno se adapta. Entonces hemos evolucionado con respecto a los derechos de los trabajadores y eso también ha tenido que ver con el gremio actoral. Nos pudimos unir finalmente. Ya había antes otra unión de actores que todavía existe, que se llama el SICA,
¿sí? Con María Eugenia Penagos, maravillosa mujer que fue como una pionera en reunir a todos los actores y tratar de luchar por nuestros derechos. Y de ahí yo creo que se inspiraron para que después armáramos ACA y armáramos esta organización de actores que ha servido como para regular los horarios y regular las condiciones de los trabajadores del medio, y no se hacen tantas escenas al día. O sea, depende de cada proyecto, ¿no? Por ejemplo, si tú entras a hacer una telenovela, las telenovelas siempre son más pesadas. Entonces tú ya sabes que en una telenovela ya estás hablando de 20 escenas al día, máximo 25, y eso ya es un montón. Pero ya cuando tú haces series ya son 12 escenas al día, 7, ¿sí? Entonces ya como que tenemos como más tranquilidad y más, y podemos, o sea, sin tanto afán ya, aunque siempre sigue el afán, pero ya las condiciones han mejorado muchísimo. Y también hemos avanzado en historias, en estilos. Sí, ya el melodrama de la telenovela pues ya fue cambiando a series, como lo puedes ver ahora, que tenemos series internacionales y todo eso. Entonces, artísticamente también hemos avanzado. ¿Consideras que el gremio de la actuación aún sigue habiendo machismo? Eso es un tema. Yo siento que todavía no solamente en el gremio de la actuación, en todo lado, en general todavía Colombia todavía tiene mucho machismo, yo opino eso, todavía. Anteriormente era más, te lo digo. O sea, cómo yo veo el machismo en la televisión colombiana, que ha mermado, pero cómo lo sigo viendo. Yo lo sigo viendo cuando a la mujer se le exige cierto estereotipo de belleza, ¿sí? Eso es como la parte dura, que antes era peor. Yo hablaba eso con mi hija y yo le decía, mi amor, a mí me tocó la época narconovelas, o sea, si tú eras fea, así fueras buena actriz, o sea, nunca, o sea, era terrible cuando yo estaba creciendo. Cuando yo estaba creciendo, la presión era una cosa, que entonces el cuerpo perfecto y que todas tenían que ser de pelo liso y yo crespa, imagínate, todas de pelo liso, no sé cómo, y todas perfectas. Eso es un tema con el que hemos luchado mucho las mujeres y seguimos luchándolo, y si tú lo puedes ver en redes sociales, ya no es ni siquiera la televisión, es que es la forma, la idiosincrasia todavía. Todavía las mujeres tenemos muchísima presión. Es como si solo las mujeres bellas tienen que ser de cierto estilo que marcó incluso la televisión, ¿no? Los reinados, la cultura del narcotráfico, sí, o sea, que tienen que tener esto, lo otro, y entonces todas se tienen que hacer la lipo, poner las nalgas, qué pena, pero pues agrandarse las nalgas, o si no, tú no eres nadie. Yo crecí con ese trauma. Yo decía, no, pues ya. Sí, o sea, yo decía, esta es la cultura y a mí me tocó la cultura, perdóname que te lo diga, la cultura de la nalga. Entonces uno acá anteriormente, ¿no? Veían las vallas, publicidad de alcohol y todo eran nalgas. Y yo decía, no, marica, Colombia es, o sea, la cultura. Cuando me fui a vivir a Estados Unidos, yo decía, ay, bueno, pero aquí no. Yo decía, nosotros estamos un poco como loquillos con respecto a eso, porque yo decía, no, las vallas son normales. Si alguien está hablando de comida, pues sale la comida, pero la que me tocó a mí, comida, una nalga, la no sé qué, otra nalga, te lo juro que así era. Tú no habías ni nacido. Yo le cuento eso a Francisca y ella también me dice, ¿qué? Yo le digo, sí, de verdad. Ron viejo de no sé qué, la nalga, la no sé qué, la nalga. Y yo decía, ahora ya no, menos mal. Entonces ya como que yo digo, las generaciones están ayudando a ese cambio. Ya no, es que era ley operarse, ley, o sea, antes, ¿sí? Operarse, porque si no, todavía hay esa presión, ¿sí? Pero hay menos. Si las redes sociales permiten a personas tan irresponsables, a cualquiera hablar como si fuera experto en algo, ¿sí? Es un peligro también, ¿sí? Porque hay demasiada manipulación y demasiada desinformación, y cualquier persona con ideales que realmente no ayuden a la sociedad tiene voz. Y si lo hacen para destruir y volver como a la misoginia, al machismo, a ser homofóbico, a todo eso, está creando mucho mal. Viviana, ¿tú prefieres actuar en televisión
o en teatro? Mira que no tengo preferencia. Me gusta actuar en ambas y en cine. A mí me gusta es actuar. Puede ser televisión, teatro o cine, me encanta. ¿Qué me gusta? Me gusta llevar un equilibrio, ¿no? Digamos, ahorita quiero montar una obra de teatro, vamos a montar una obra de teatro. Porque pues sí, o sea, no lo he hecho tan seguido porque a veces no se presta el tiempo para eso, no sé qué, pero sí me gusta llevar como un balance, un equilibrio entre que no puedo pasar como muchísimo tiempo y yo digo, no, pero hace falta hacer teatro, ¿sí? Y estoy segura que si solo hiciera teatro también diría, ay, me hace falta como una serie de televisión, ¿no? Se está hablando de un reencuentro de Chica Vampiro para hacer o película o una serie chiquita. ¿Tú qué sabes sobre el tema y estarías dispuesta a volver a la serie? Claro, yo estaría dispuesta. Hemos tratado, siempre nos preguntamos, incluso estuve hablando con la escritora, ella es muy linda, Marcela Citerio. Siempre el público ha pedido una segunda parte, una película, y se han hecho intentos. Hace muchos añitos íbamos a hacer una película, pero no se concretó. Y la cosa estaba así. Yo siento que sí le hizo falta una segunda parte de Chica Vampiro y estoy segura que si volvieran a unirlos sería un éxito. Estoy absolutamente segura. Es más, podría volver a hablarle yo a Marcela al respecto. No sé, ella ha tratado, pero las cosas no se han concretado y el público lo sigue pidiendo. A mí me hubiera encantado. Si se logra, yo me sumo, porque es que era muy divertido. Yo me sumo y yo exijo, además, si se llega, exijo que a Linet la lleven a las giras musicales. Dios mío, en serio. Yo siempre decía, pero ¿por qué no nos llevaron a los papás gomelos? ¿Por qué no nos llevaron a, ¿por qué nos llevaron a los papás a hacer, allá a bailar y a cantar con todos, o por lo menos a hacer el oso o lo que fuera? Pero no, pero sería maravilloso. Es lo más lindo y lo más difícil de ser actriz. Pero lo más lindo es que es una profesión que tiene mucho que ver con el ser humano, con el ser, ¿sí? Conmigo, la actuación, por decirlo, me ayuda a crecer como persona, me ayuda a purgar cosas, como digo yo, me ayuda a procesar sentimientos, ¿sí? A ser inteligente emocionalmente, a desarrollar una cosa que necesitamos todos los seres humanos en este momento en la humanidad, que se llama conciencia y autoobservación. Entonces el actor siempre tiene que estar consciente y tiene que aprender a autoobservarse, escucharse mientras habla, y aprende mucho del comportamiento humano. De lo más difícil ha sido a ver, los actores somos vulnerables porque estamos expuestos a la opinión pública. El actor, cuando se para en un escenario, está muy vulnerable. Es un actor donde está ahí en el momento presente, entregado y listo para ofrecer su arte, ¿no? Es difícil ser vulnerable, es difícil ser observado cuando estás vulnerable. Más difícil todavía, porque nosotros podemos ser vulnerables en la intimidad, cuando nadie nos ve, pero cuando estamos expuestos a que nos vean y al escrutinio del ojo ajeno y público, la vulnerabilidad se convierte en algo mucho más grande, ¿sí? Entonces, digamos, es una parte difícil de la profesión. ¿Cuál es tu personaje soñado? Ok, mi personaje soñado. Mira que a mí antes cuando me hacían esa pregunta yo decía, no, cualquier personaje. Porque sí, cualquier personaje es soñado. Pero a mí un personaje soñado. Es más, de hecho estoy trabajando en eso. Una es tratar el tema de las mujeres en premenopausia y menopausia. Parece fantástico. Lo estoy trabajando en este momento para una obra de teatro porque a mí me parece
un personaje soñado, lo estoy escribiendo. Estamos haciendo una obra de teatro, después les contaré. Entonces me parece fantástico poder hablar de todas esas cosas que no se han hablado y que se salen del estereotipo también, ¿sí? Entonces me gustaría hacer un personaje así. Me gustaría hacer más adelante, cuando esté un poco más madura o qué sé yo, hacer una mamá, pero mira, una mamá que se salga del estereotipo, ¿sí? Yo veo en otras series, digo, sí, a las mamás las ponen la mamá, no sé qué, pero hay mamás que vi ahorita una serie que me parece increíble, que las ponen malas mamás. También hay malas, entre comillas malas, ¿no? No necesariamente es que sea malo, pero mucho más, menos encajadas en el rol de mamá, sino una mamá que se pueda mostrar que también tiene una parte sexual, que también tiene una parte un poco dark, que también, sí, o sea, como más, más humana y más controversial, me parecería un hit. Y si no sucede, me lo invento y lo escribo. ¿Te gustaría hacer un personaje basado en Viviana Navas? Pues lo he pensado y todas estas ideas que tenemos ahorita con este nuevo proyecto teatral, el personaje que estoy escribiendo y que vamos a desarrollar cada una, porque van a ser varias actrices, tiene en parte que ver un poco con nuestra vida, ¿no? Entonces yo digo, no como directamente una biografía o algo así, pero extraer partes de lo que ha sido mi vida, ¿no? Porque a la hora del té, cuando uno habla siempre es de uno mismo. Entonces, pues, en parte uno le pone un poco de uno mismo a todos los personajes que se encuentran en la vida. Son personajes que vienen al encuentro con uno mismo y hay como una mezcla ahí. Pero pues sí, me gustaría crear como partes, esas partes de mí que tal vez no quedaron desarrolladas y puedo desarrollar en la ficción. ¿Sabes a mí que me gustaría ver en teatro? La historia de un hombre o una mujer lesbiana o gay, pero desde chiquitos. O sea, cómo fue esa vida desde chiquitos. Okay. Hasta grandecitos que se dieron cuenta, las etapas, lo que vivieron, lo que escondieron, todo eso. Pero qué lindo y qué buena idea. Imagínate que yo tengo un primito que se me murió hace 4 meses y con él era mi primo preferido. Y yo lo vi nacer, ¿no? Yo jugaba con él y todo eso. Y desde que él era muy chiquito, te lo digo así tal cual, desde que tenía 2 añitos yo me di cuenta que él era gay. Yo me di cuenta. O sea, él nació gay, olvídate. Era una hermosura de niño. Y lo quise siempre muchísimo. Y ver su vida, porque él era el mayor de esa pareja, tal vez todo lo que tuvo que enfrentar, ¿ves? De estar en el closet, del bullying en el colegio, de que él era el mayor y cómo carajos y se sentía que no sabía, creciendo, armando su personalidad. O sea, todo eso es un proceso supremamente difícil. Y fue tan difícil para él que cuando él creció con otro hermanito que también gay, también nació un hermanito menor, el hermanito menor salió del closet primero que él, ¿sí? Porque él era el mayor, él sentía como esa carga, esa responsabilidad, sobre todo con el papá, él le dio cáncer. Claro. Y él tuvo que luchar contra eso. Y terminó eso así, y eso lo afectó. Y él fue donde una amiga terapeuta, o sea, miraba y todo eso. O sea, es muy difícil lo que tú acabas de decir. Es bonito también poder escribir una historia de eso. Chévere, chévere esa inspiración, esa idea. Yo quiero saber, Viviana, qué pasó el 17 de noviembre del 2002. Imagínate que 3 días antes yo estaba grabando Pedro el Escamoso, que también, pues, Francisca desde la barriga en Pedro el Escamoso. Y yo tenía 7 meses de embarazo, 7, no 9. Y yo empecé en el set a sentir contracciones. Y desde el set con maquillaje, todo, dije, no, marica, o sea, me tocó irme a la clínica, o sea, todavía no es momento realmente, pero todo el mundo como fue, pucha. Estaba grabando con Sandra Reyes, que en paz descanse. Y me dijo, no, yo la acompaño, o sea, yo no me acuerdo, o sea, salí del set
a la clínica. Y entonces resultó ser una emergencia porque Francisca no se podía venir todavía porque era prematura. ¿Cómo así que se le va a venir el bebé a esta niña si todavía ni siquiera se le han madurado los pulmones? ¿Cómo así? No se puede. Emergencia, entonces tuvieron que hacerme un examen horrible que le meten a uno una aguja como así de larga por la barriga para sacar líquido amniótico y mirar qué era lo que estaba pasando. Entonces resulta que Francisquita se quería salir porque el líquido amniótico se me había infectado. Imagínate el peligro. Entonces el bebé estaba en peligro. Y eso fue terrible. Entonces me internaron inmediatamente, me pusieron de todo, antibióticos, me ponían de todo, hay que madurarle la no sé qué al bebé, los pulmones al bebé, porque está haciendo trabajo de parto. No puede hacer trabajo de parto porque es un prematuro, tiene que nacer por cesárea. No, entonces imagínate. Entonces eso fue muy complicado. Y entonces a los 3 días, cuando ya le habían madurado los pulmones y iban a ser con muchísimos riesgos porque una niña prematura, y entonces tuvieron que hacerme la cesárea el 17. Ella nació y entonces ella nació muy chiquita porque nació prematura, era una cosita nada, pero así diminuta, o sea, era de mentiras, era como una cosita flaquita, chiquita que no se había terminado de armar en el vientre materno porque no pudo. Y hubo muchas complicaciones. Entonces fue realmente un parto muy complicado, muy difícil, donde Francisca estuvo entre la vida y la muerte todo el tiempo. Entonces yo entré en plan canguro. En aquella época las madres de prematuros teníamos que ponernos al bebecito acá y no sé qué. Había una epidemia en el hospital. Ella, así de chiquita, se contagió de esa epidemia. Los médicos me llamaron a decirme que tenían que abrirla y se iba a morir. O sea, mira, yo decía, Francisca se va a morir, Dios mío. O sea, Francisca estuvo luchando con la vida el primer mes y lo logró, ¿no? Entonces, son como muchas enseñanzas. Fue un parto muy difícil para mí y para ella, ¿no? Y yo digo que fue un milagro, ¿no? Porque ella estaba muy enferma y se iba a morir. Y de repente se sanó. Y bueno, le hacía cosas, la gente diría, yo estoy loca, yo le hacía cantos, yo veía seres de luz, imagínate, yo veía como unos seres que bajaban y yo decía, me pasó una cosa súper rara, te lo juro que sí, o sea, yo decía, no puede ser, y entonces yo invocaba, digamos, yo no soy religiosa, pero yo me considero espiritual, ¿no? Entonces, y yo invocaba, como yo decía, como seres y yo los veía, y yo escuchaba unos cantos y yo le cantaba eso. Y ella, después de que yo vi eso, ella se empezó a recuperar sola. Y a mí ya me habían mandado a llamar cura y todo, porque se iba a morir. Y entonces de repente los doctores dijeron, esto se le empezó a quitar, reaccionó, no hay que abrirla, reaccionó sola, no sé qué, y se salvó. Estuvo de un palo, un Kika de no llegar a este mundo, pero llegó, imagínate. Cuéntanos en estos 24 años, que Francisca todavía no ha cumplido, pero pues generalmente ya han pasado 24 años. ¿Qué te ha enseñado Francisca? Mira que ella chiquita, bueno, primero eso fue una gran enseñanza, lo del nacimiento, ¿no? Como esa fuerza de luchar por la vida. O sea, y ya fue como yo dije, wow, ok, súper. Segundo, a través del tiempo ella siempre fue una niña ella era como un tomboy. Entonces, ella no era la niña la que supuestamente, no, el machismo, ¿no? Que tienen que ser no sé cómo, que tienen que ser delicadas, que tienen que ser. Ella no era así. Ella era súper wild, o sea, muy salvaje. Yo siempre le digo eso, porque era muy como que el juego, ya todo el tiempo era el juego y jugaba con los niños y rompía jeans todos los días y era espelucada, parecía un niño. Yo decía, Dios mío, pero es su personalidad, ¿no? Entonces, es como muy, muy auténtica en su personalidad. Entonces, a mí eso me gusta mucho. Me gusta que ella sea auténtica y diferente. Me ha enseñado, como te digo yo, porque ya, digamos, nosotros no es que peleemos, pero sí, claro, las madres siempre tratando de imponer, ¿no?
lo que uno piensa que es correcto, está bien. Pero digamos ahora que ella creció y se independizó. Es una chica muy independiente en ese sentido. Me gusta que ella dice que ella es insegura de sí misma. Bueno, todos tenemos un poco, pero yo en el fondo la observo y yo digo, pero no, sí, no, porque a pesar de que ella pues le da nervios y sufre por cosas y todo, yo siento que ella sí es segura, ¿sabes? Ella sí es segura porque ella también sabe qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere y está como aprendiendo mucho como a marcar límites en cuanto y al quien sea. Y eso me gusta. A la mamá me ha parado y me ha dicho, no señora, hasta aquí vas tú, mira mamá, calma. Entonces eso a mí me gusta, ¿sí? A todo el que tenga que decirle. Entonces a mí eso me gusta porque está como aprendiendo fuertemente a marcar límites y es una chica muy próspera. Entonces eso también me enseña a mí, ¿no? Entonces digamos, ella de pronto viene a enseñarme un poco más acerca de manejo de finanzas, ¿sí? Que no me enseñaron a mí nunca. Imagínate, mi hija viene a enseñarme eso y que pues yo he tenido momentos más difíciles en cuanto a las finanzas por la cuestión de la actuación, lo que tú me decías. Entonces ella viene como a enseñarme eso, ¿no? O sea, es una chica que es próspera y piensa y materializa mucho cualquier sueño que tiene. Eso es impresionante con ella. O sea, es tanto al punto que ella piensa, sueña algo y a los 2 días pasa. Una cosa así. Y yo le digo, pero ¿y esta? Digo, usted ya es una maga, pero tremenda. ¿No? Entonces piensa, y entonces dice, no, tal, y pum, y de repente pasa, y ella ni siquiera, ella dice, ay, mamá, mira que estaba pensando en eso y pasó. Y ella misma como que se aterra y dice, no puede ser. Y yo, ¿ves? Entonces, en ese sentido me enseña, ¿no? Ella. ¿Qué eres tu mamá? Hay una frase cliché que la mayoría de las mamás nos dicen que es cuando usted sea mamá, me va a entender. ¿Qué tan cierta es esa frase? Sabes que sí es cierta. Yo también, y yo he sido una rebelde sin causa, rebelde con causa siempre. Que yo, imagínate mi mamá conmigo, mi mamá una señora tradicional, ¿sí? Tremendamente tradicional, católica, ¿sí? Se encontró con, te voy a poner este ejemplo para contestar tu pregunta. Se encontró con una adolescente completamente rebelde que no seguía ni quería seguir los parámetros por los cuales ella me había criado y lo que ella pensaba que era correcto. Entonces yo me enfrento a ella, yo te lo digo acá, esto es un secreto que solo te lo voy a decir en este podcast. Imagínate, ya no va a ser secreto. Cuando yo era muy joven, literal, una pobre mamá católica, apostólica, romana, y su hija le dice, bueno, quiero decirte que perdí la virginidad. Ella casi muere, porque yo fui de ese talante. Yo era una adolescente que le decía, eso no es así. Yo le decía a mi mamá, usted piensa diferente que yo. Y chiquita, entonces imagínese, o sea, eso era una vaina terrible. Entonces ella siempre se confrontaba mucho conmigo porque yo le movía todas las ideas y todo eso. Entonces, la frase es, en parte tienen razón, pero no todas. ¿Por qué? Hay cosas que ahora, después de que tengo un hijo de 30 años y una hija de 23, entiendo cosas de mi mamá, ¿sí? La puedo entender en qué tenía razón en cosas, ¿sí? Pero no es todo tampoco es una verdad absoluta, porque no hay verdades absolutas. Entonces yo pienso que esa frase es verdad. Cuando tú seas mamá o si decides ser mamá, podrías entender algunas cosas que nos pasan a las madres, algunas que no siendo mamá no lo entenderías y tampoco significa que siempre tengamos la razón en ciertas cosas. Viviana, tú aquí nos has dicho que has sido una mamá, que no seguiste los moldes, entre comillas, tradicionales. ¿Qué tan fácil fue para ti romper ese patrón? Digamos, el patrón que se rompe con respecto a la familia, ¿no? De lo que uno fue criado. Entonces, digamos, yo fui criada en la religión católica, fui a colegio de monjas, o sea, femenino, bajo esta cuestión. Mis hijos no. Mis hijos no fueron criados
completamente frente a la religión católica. Mis hijos tuvieron la opción de mirar todos los tipos de caminos religiosos o espirituales. Entonces, digamos que ahí yo rompí una norma, ¿no? Una norma donde yo, por ejemplo, a mi hijo mayor le inculcaba meditar, él sabía de budismo, no estaba yo de acuerdo con cosas del rito católico. Entonces ellos como que tuvieron como de repente como eso, de pronto en el tipo de colegios donde fueron, sobre todo Sebastián, que fue como un colegio donde era más libre pensador, un colegio que tenía otro tipo de sistema de educación, ¿sí? Entonces yo como que en ese sentido quería como romper la norma en la medida de en que pude ser fiel a mis nuevos pensamientos. Eso fue lo que le transmití a mis hijos. Y entonces yo les transmití eso, libre pensadores, hagan eso, y ellos, pues supongo yo que por eso también son así, y también ellos ven cosas que yo repito de mi mamá y me lo dicen en la cara. Me dicen, estás igualita que tu mamá, tanto que mi niña, que hablas de esto, igualita Amparo, igualita niña. Y yo digo, ok. Entonces, pues yo traté en lo que más pude, sí rompí la norma por mi personalidad, no seguí el mismo tipo de educación. Ellos son diferentes también en cierto sentido de muchas cosas. Y eso va de acuerdo a cada papá y a cada mamá. Al ser tú una mamá y actriz, ¿llegaste a sentir que tus hijos quisieran ser actores? Bueno, Francisca quiso ser actriz por ti, o si lo viste como ella quiso desde un inicio. Yo tuve esa gran pregunta y se lo dije a ella, pero yo veía en Francisca desde pequeña que le gustaba hacer shows y la vaina y no sé qué. Y decía, esta chica es muy chistosa. Y yo la intenté impulsar desde muy pequeña. Y yo decía, ven, haz una audición, y a ella no le gustaba. Decía, no, no. Y me dejaba plantada en las audiciones y hacía lo que quisiera y no sé qué. Entonces yo dije, no, yo te estoy obligando. O sea, le dije, no, pues si tú no quieres, la verdad, chao. O sea, yo no me voy a poner tampoco, pues, a hacer eso. Entonces yo dije, yo creo que yo la estoy obligando. Y yo sentía que la estaba obligando, yo sentía mucho tiempo, incluso cuando le dije eso, ella tomó la decisión, dijo, no, yo sí quiero estudiar, estudió. Pero cada vez que llegaba a una audición, ella se ponía muy mal y ella no quería hacer ninguna audición. Y eran las peleas más horribles entre ella y yo. Hagan la audición. No, no quiero. Y no sé qué. Entonces yo sí sentí que la estaba obligando. Yo particularmente sentí eso. Y se lo preguntaba a ella. Y también le pedí disculpas. Le he dicho, mira, lo siento si yo te obligué, porque sí te insistí muchísimo, porque veía todo tu potencial, ¿sí? Y ella se ha sentido más joven, es que también estaba muy joven, confundida. Ella se sintió confundida. Y ella me lo ha dicho, más jovencita, me decía, yo no sé si yo quiero ser actriz. Y yo ya le dije, estás en todo tu derecho, tú no tienes por qué ser actriz porque yo te impulsé. Le dije, no tienes por qué hacerlo. Y lo hemos hablado, entonces había como un poco de todo. Había un poco de todo. Sin embargo, ella, en ese reencuentro con la carrera, ella me dice que a ella sí le gusta, pero ¿qué te digo yo? Hay de todo un poco. Viviana, cuéntanos por qué eres una mujer poderosa. Yo rijo el poder a partir de la capacidad que tenga de dominarme a mí misma. Entonces, yo me considero una mujer poderosa porque conozco mis debilidades, conozco mis partes oscuras, conozco lo que soy capaz y siento que soy ecuánime y tengo la posibilidad de dominarme a mí misma. Y en la medida en que me domine a mí misma, soy poderosa, porque es el único gobierno real que uno tiene en la vida. ¿Qué le dirías a Viviana de chiquita? A mi niña interna divina con la cual he tenido que trabajar muchísimo, porque fue una niña muy herida, fue una niña abusada, es decir, no violada, gracias a Dios, pero fue una niña que creció
en un ambiente muy abusador, con un padre alcohólico, drogadicto, imagínate. Sí, o sea, tuvo una infancia muy difícil, la niña chiquita de Vivian. Entonces, yo le diría a esa niña, yo la abrazo, le diría que la amo tanto, que siempre estoy presente, que ahora que soy adulta, para acogerla y decirle que todo está bien y que puede confiar en mí. Fue una niña que creció en el miedo, la angustia, la incertidumbre, el dolor, el pánico. Tuvo que enfrentar cosas muy duras en su vida. Y realmente yo le diría que la admiro porque logró salir de esa realidad tan dura, sobrevivirla con el juego y la creatividad. Entonces, me parece una niña muy valiente. Cuéntanos qué se viene para Viviana. En este momento estamos creando una obra de teatro, unas actrices maravillosas. Voy a hacer teatro con mi hija. Eso va a estar maravilloso. Y hay un combo muy chévere de mujeres, actrices maravillosas, para que vayas diciendo que somos Francisca y yo, madres e hijas, ¿verdad? Y tengo unas muy buenas amigas hermosas que amo profundamente, que es Jacqueline Arenal y Camila Bordón, que son madre e hija actrices también. Ellas son cubanas. Jacqueline es la que hizo la señora Jolie en Los Reyes, no sé. Entonces, imagínate, tenemos muchas cosas en común y decidimos unirnos para hacer una obra de teatro. Y estamos trabajando en eso. Está en semilla todavía, pero ahí vamos. Wow. Eso se viene en este momento para mí. Estoy estudiando, haciendo máster en programación neurolingüística, hipnosis y coaching. Yo ya soy una hipnoterapeuta certificada, yo estoy en San Francisco, California. Eso. Entonces vine aquí este año, me dura todo el año el máster en eso. Entonces estoy muy juiciosa estudiando eso. Se viene para mí, voy a sacar mi primer proyecto de hipnosis. Entonces ya pronto voy a sacar un programa de 8 días de hipnosis holística para la reducción de estrés. Un libro digital donde las personas van a tener los videos, el libro como tal, de lo que van a trabajar cada día, los videos de mis clases, donde yo mezclo hipnosis con actuación, les doy técnicas, ¿sí? De cómo hacer les explico qué es hipnosis, cómo hacer para reducir el estrés y doy sesiones de hipnosis. Cuéntanos cómo te pueden encontrar en redes sociales. Bueno, en redes sociales, yo tengo mi Instagram que es @vivinavas y es Vivi con B grande. Y tengo mi TikTok, creo que es viviana.navas0. Bueno, Viviana, muchísimas gracias por haber aceptado este espacio, sí, por haber englobado esta entrevista. Muchísimas gracias por permitirnos también conocerte más de lo que te conocíamos ya. Eres muy buena periodista, haces unas preguntas muy interesantes, ¿oíste? Te felicito. Amigo, ya triunfé, ya coronamos. Yo me gradué el mes pasado, pero hoy me volví a graduar. Qué chévere, no, de verdad que sí, muy chévere. Tienes unas preguntas muy profundas y la manera como diriges en sí todo como el hilo de la entrevista y todo eso está muy bien. Tienes muchísimo potencial, eres muy buena, te felicito. Ay, muchas gracias. Esto fue El Poder de Ella.